Hola, soy la profesora Gabriela Rojas y este es un video de lectura comentada de la obra Historia del Arte y Lucha de Clases de Nikos Hadjinikolaou, que es un autor griego que vamos a comentar en este video. Que me pareció interesante antes de empezar es que me pareció que faltaba la fecha, entonces uno hace una búsqueda activa. Esta obra corresponde al año 1999 y empezamos. Entonces parte por lo que sería la introducción. Aquí en este video vamos a ir citando sobre el primer capítulo que se denomina de esta manera, clases sociales y luchas ideológicas de clases, o sea, el capítulo 1. Que me pareció interesante es cómo parte retomando una frase del manifiesto comunista que era el material de la clase anterior, que pueden verificarlo nuevamente. Entonces, la historia de toda sociedad hasta el presente es la historia de la lucha de clase. O sea, el concepto de lucha de clase es algo muy importante en esta obra. Me parece también interesante cómo parte en cuanto a lo que es el concepto de virus respecto a lo que estamos viviendo. Y la pregunta concreta que nos concierne es, ¿la historia y la producción de imágenes de toda la sociedad hasta nuestros días es una historia particular de la historia general de la lucha de clases? Entonces, esto es como que las preguntas iniciales que va a ir desarrollando en este capítulo, acompañado de si es la producción de imágenes uno de los tales campos relativos autónomos, es la producción de imágenes una práctica de clases. Eso es lo que va a estar entonces ahondando aquí. Para ello, desarrolla en cuanto a los conceptos, específicamente lo que es la historia del arte, en que es importante tener en claro ciertos conceptos que es lo que va a ordenar a este material. Entonces así pasamos a la siguiente página que trata sobre estos conceptos. Me parece importante también de que si hay alguna palabra que no estás entendiendo, lo busques en el diccionario. Entonces por eso que yo denomino que esto es una lectura activa. Entonces en este caso, esotérico, de acuerdo a la RAE, se refiere a dicho una cosa que es impenetrable o difícil de acceso. Entonces la idea es que este tipo de obra no resulte difícil de acceso en cuanto a las teorías marxistas. Entonces así comienza este extracto con el concepto de lucha. Lucha ideológica, lucha económica, lucha política. Entonces se refiere a que, de acuerdo a Marx y Engels, hay una formación social de la sociedad, que sería la estructura de la sociedad, que se compone de estos tres niveles. Tres niveles que se encuentran aquí explicitados. Y lo interesante es que estos tres niveles están articulados de manera a corresponderse como un edificio que tiene su infraestructura y su superestructura. Estos son los términos marxistas, por eso están en cursiva. Y es el nivel económico la que es siempre la determinante de acuerdo al materialismo histórico. Entonces esto es lo que va a expresar en cuanto a la introducción de este análisis. Entonces aquí se continúa haciéndose planteamientos y básicamente lo que quiere decir es, bueno, ¿cómo se van entonces a analizar esto? Y para poder analizar necesitamos definir los términos. Y así comienza con clases sociales. Entonces la clase social va a ser un efecto del conjunto de los niveles que trata esta estructura global. Esta estructura global que fue explicada aquí anteriormente, de acuerdo a estos niveles. Entonces, esa estructura, ese conjunto de niveles y el efecto que hay, que la persona se encuentre dentro de un nivel, otro nivel, etcétera, va a ser también la demostración de esta relación social. Cómo yo me encuentro frente al otro es también cuál es mi posición social dentro de esta estructura social. Por eso que se refiere como a ese efecto de estas relaciones. Y estas relaciones tienen que ver entonces con la estructura en sí, en la sociedad, y también con las prácticas que se realiza dentro de esa clase social. De esta manera, las clases sociales consisten en efecto en prácticas de clases. Entonces, si uno vive en cierto barrio, se va a realizar este tipo de práctica que no se realiza en otro tipo de barrio. Si es zona urbana o zona rural, hay diferentes prácticas. A esto es lo que se refiere.
Y estas prácticas, de acuerdo a la teoría marxista, van a ser de oposición o de lucha. Por eso que ya pasa al siguiente concepto, que es la lucha. Entonces aquí lo que le va a interesar al autor es la lucha de las prácticas de las diversas clases. Para ello, entonces va a continuar de que efectivamente son relaciones de oposición, de lucha de clases, que esta lucha de clases es como que hay dos diferentes, o mínimamente dos, clases sociales y que va a ser una lucha por la dominación y la subordinación. Entonces, esta dominación va a ser mantenida de acuerdo a una contradicción particular, o sea, a un vínculo de subordinación y dominación. Esto se visualiza de acuerdo a diferentes tipos de órdenes o de prácticas, ya sea una lucha económica, que es por un aumento de salarios, puede ser una lucha política, de acuerdo a las relaciones que tenemos en cuanto a si son relaciones que mantienen la estructura social o van a tratar de transformarla, y también en una lucha ideológica en cuanto a aceptar un modelo de vida establecido. Pensemos, por ejemplo, en el modelo de que uno tiene que estudiar, casarse, tener su casa. Eso es un modelo de vida. Y todo este tipo de lucha en realidad está ligada también a lo que serían los intereses de la clase y el poder. Por eso cuando hablamos de lucha de clases, está muy ligada a lo que es la dominación de clases. También en este extracto, de este apartado, se puede comentar de que hoy en día en la literatura ya no solamente encontramos clases sociales, sino también categoría social o estrato social. Para eso tenemos que pasar al siguiente nivel, que es la ideología, que aquí es donde se da realmente lo que es el proceso de dominación. Entonces, la ideología es todo este conjunto de representación de valores, creencias que concierne el mundo en que vivimos. O sea, cómo cada uno de nosotros representamos la realidad o las realidades con las que nos toca cohabitar. Por ello es que también les coloqué acá a modo de ejemplo, recuerden el caso de la caverna de Platón, aquellos prisioneros que estaban en el mundo de las sombras. O sea, como las sombras para ellos era la ideología, era esa relación en cuanto a cómo van a ver ellos el mundo. Para ellos el mundo acababa allí, hasta que una persona salió de esa caverna. Por eso es que la ideología, su función social no es ofrecer a los hombres un conocimiento de lo que es la estructura social o del orden social, sino que es insertarlos en sus actividades para que soporten esa estructura, para poder mantener esa estructura. Entonces que nadie tenga esas crisis existenciales, por ejemplo. En cuanto a la ideología, es tan importante porque también se va a oponer a la ciencia y lo que va a hacer es disimular estas contradicciones en las que vivimos. De que, por ejemplo, de acuerdo a la teoría marxista, hay algunas personas que producen y otras personas que van a acumular esa producción o ese restante. A eso es lo que se refiere. Y para poder abordar lo que es la ideología, tiene que ver también analizar los procesos de simbolización, los procesos del gusto, de la moda, el estilo, todo lo que es el modo de vida en general. Entonces, esta estructura del nivel ideológico va a depender del reflejo de la unidad de una formación social o de la estructura social. O sea, hay diferentes tipos de representaciones ideológicas. Por lo tanto, también diferentes, por ejemplo, partidos políticos o ideologías políticas. Bueno, entonces a partir de este concepto de la ideología es que sí ya podemos pasar a lo que es la relación con la clase dominante. Entonces, en los tipos de sociedades que están organizadas por clases sociales, la función de la ideología está ligada a las relaciones de clases. Y en lo que sería en este concepto de la lucha de clases es para afirmar esta dominación de clases o instalar esta ideología dominante, asegurar la inserción de la práctica de los seres humanos en la estructura social para mantener la cohesión de esta estructura o esa armonía social. Ese es el sentido de la ideología dominante. Entonces pasamos a esto, de las cuales se va a perpetuar la dominación de clases. Entonces, ¿cómo con todo lo que es las tradiciones, por ejemplo, de generación en generación se va a transmitir esto? Estas son prácticas que van a perpetuar esa ideología de clases.
Entonces, en este extracto, el autor se va a referir a que hay ciertas prácticas que van a ser consideradas como positivas. ¿Por qué? Porque van a mantener esta estructura social y hay otras que van a ser consideradas como las críticas. Entonces va a utilizar este tipo de lenguaje para analizar lo siguiente. De esta manera, el autor va a pasar a analizar lo que serían las diferentes regiones o subdivisiones que hay dentro de una ideología, porque es un concepto muy complejo de analizar. Para ello es que se refiere a que la ideología lo que va a hacer es disimular esta clase dominante, porque uno no es que dice, ah, yo soy el dominante, no. Se disimula que tiene mayor capital, por lo tanto accede a diferentes cosas que alguien que no tiene no lo puede hacer. Entonces aquí ya lo lleva el análisis hacia lo que sería la forma ideológica pictórica. Por lo tanto, existiese ciertos niveles ideológicos que van a corresponder a la producción de imágenes y que esta producción de imágenes en realidad va a ser considerada como una ideología estética. O sea que esta ideología estética, más bien podemos cambiar la pregunta inicial y mencionar si la historia del arte o la historia de las ideologías estéticas no es otra cosa que la historia de la asociación y de la lucha entre diferentes ideologías estéticas determinadas en las últimas instancias por la lucha económica de clases. O sea, no es una sucesión de ideologías dominantes en cuanto a la representación pictórica. Esa es la pregunta que se realiza el autor y que permite avanzar en cuanto a su análisis. Entonces, para ello, hace un análisis en cuanto a lo que es la imagen en sí. Que la imagen en sí no es que es algo que se ve y que ahí ya se ve de la dominación o la lucha de clases, no. Podría ser considerada como un vehículo que contiene todo esto que estamos comentando. Y para poder analizar eso, el autor diferencia muy bien entre lo que es la forma, que sería el valor estético, por ejemplo, si es una pintura realista, qué tipo de fotografía es, etcétera. O sea, todo ese comentario más bien estético en cuanto a lo que es el contenido en sí. Y lo que es la suma entre la forma y el contenido es la presentación. Entonces sugiere más bien analizar estos dos para llegar a un análisis más completo. Entonces aquí realiza preguntas muy interesantes, ¿verdad? De cuáles las relaciones con la lucha ideológica de clases, cómo se analiza esta ideología dominante de las imágenes. Entonces él más bien analiza que hay ciertos obstáculos para poder realmente responder a esas preguntas. Los obstáculos que tratan de lo que es la propia concepción de la historia del arte, como una historia de los artistas o una historia como parte de esta historia general de las civilizaciones, así como una sucesión de historia de obras de arte. Entonces aquí es que el autor va a terminar el capítulo con esta concepción de la ideología burguesa del arte que trata la actividad 2. Entonces va a mencionar ciertos elementos que ahora ya se supone que van a ir integrando en sus diferentes escritos. Entonces así les agradezco la atención a esta lectura comentada, espero que sea de ayuda y estamos atentas en el foro cualquier cosa. Gracias.